Díaz-Canel ha repetido durante años una idea muy clara. En Cuba, el que protesta no es simplemente un ciudadano inconforme, no. Según el discurso oficial, muchas veces es alguien manipulado, financiado o utilizado por Estados Unidos. Pero esta vez volvió a decirlo en una entrevista publicada este 23 de agosto, ayer, por el diario brasileño Folha de São Paulo, con la periodista Mónica Bergamo, y no fue una entrevista cómoda. La periodista le pregunta sobre los asuntos que el poder cubano suele manejar con mucho cuidado: la propiedad privada, los empresarios, las tiendas en dólares, la desigualdad, crisis económica, reformas y lo que algunos cubanos llaman el bloqueo interno. Cuando se toca ese terreno, ya el tono, el ambiente cambia completamente. No hace falta ser experto en lenguaje corporal, ni tener un doctorado en cejas levantadas para notar cierta tensión. Las respuestas defensivas, el énfasis, la incomodidad y un regreso constante al mismo discurso de defensa. El bloqueo, Estados Unidos, la agresión externa. Es como preguntarle al capitán por qué el barco tiene hueco y que te responda: sí, pero hay tiburones en el mar. Puede ser verdad que haya tiburones, pero el barco sigue haciendo agua. La declaración que importa es que en esta entrevista Díaz-Canel dijo que en Cuba las personas que tienen preocupaciones o reclamos acuden y van a ver a las instituciones del Estado y al partido porque confían en ellas. Y agrega que esos reclamos se atienden, que no se reprimen. Al mismo tiempo, él acusa a Estados Unidos de utilizar el dinero de los contribuyentes norteamericanos para lo que llama esa política de subversión ideológica contra Cuba. Dice que Estados Unidos le paga a gente dentro de la isla para promover reclamos sociales que, según él, terminan en delitos y vandalismo. Traduciendo esto al español de la calle: si usted protesta porque lleva 3 días sin corriente, porque no encuentra leche, porque no hay medicamentos, porque no consigue agua, porque el salario no te alcanza o porque no tienes libertad para reclamar cambios, tal vez tú no estás protestando. Tal vez, según Díaz-Canel, eres un agente de Estados Unidos, un James Bond del barrio, sin carro, sin traje, sin gasolina, sin internet, pero aparentemente con una línea directa con Washington desde la cola del pan. Y ese es el corazón de esta narrativa oficial. Cuando el ciudadano reclama dentro de los canales de control del gobierno, es un reclamo. Pero cuando ese mismo ciudadano sale a la calle, transmite en vivo, exige cambios de verdad, entonces ya no es ciudadano, entonces es un mercenario, delincuente, vándalo, instrumento del enemigo. Y con ese cambio de etiqueta comienza la criminalización. Díaz-Canel dice: en Cuba no se reprimen las protestas, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos describe algo bien diferente. Primeramente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, no es un canal de YouTube, no es una página de chisme de Miami y tampoco es un grupo de Facebook con una foto de perfil de la bandera cubana. Es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos que monitorea, promueve el respeto a los derechos humanos en todo el continente. Y esta organización, junto con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, han documentado sistemáticamente represión contra manifestantes en Cuba: detenciones arbitrarias, malos tratos, procesos judiciales, condenas, hostigamiento a familiares y hasta restricciones deliberadas de internet. La pregunta es: ¿a quién le creemos? ¿Al gobierno que dice que no reprime o a la documentación que describe cómo se reprime? Cuando un Estado encarcela, vigila, interroga, corta internet, hostiga a los familiares, acusa de delitos a quienes protestan, el problema no desaparece porque el gobierno le cambie el nombre. No es que no haya represión, es que la represión se disfraza de defensa del orden. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado al menos 8 patrones represivos relacionados con estas protestas después del 11 de julio del 21. El primero: uso de la fuerza, intimidación y estigmatización. En este uso de la fuerza, primero llega la intimidación después, y después aparece la campaña para decir que el manifestante no es un ciudadano, sino un enemigo. Un joven sin electricidad se vuelve un enemigo de la patria. Una madre que pide comida se vuelve subversiva.
Una persona que grita libertad se convierte de pronto en una amenaza internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó uso de fuerza, intimidación, estigmatización de quienes participaron en estas protestas. El segundo patrón son las detecciones arbitrarias, junto además con otras cosas bien comunes, malos tratos y malas condiciones de reclusión. El objetivo no es siempre encarcelar a todo el mundo. A veces basta con que la gente vea la patrulla, la citación, el interrogatorio, el vecino detenido y el familiar amenazado. El miedo también funciona como policía, no necesita uniforme. Tercero, y este es el punto central, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia la criminalización y persecución judicial contra personas manifestantes con afectaciones a lo que se llama el debido proceso. En vez de decir, esta persona protestó, el Estado puede decir, esta persona cometió sedición. En vez de decir, este joven atentó contra el orden. En vez de reconocer un reclamo político, social, se construye un caso criminal. Y así el problema deja de ser la falta de comida. El problema pasa a ser el por qué la gente pregunta por la comida. Es como tener una casa llena de goteras y arrestar al vecino porque avisó que se estaba inundando. El cuarto patrón es el cierre de los espacios para expresarse, reunirse, organizarse. Una protesta no empieza siempre en una plaza. A veces empieza en una conversación de familia, en un grupo de vecinos, en una publicación de Facebook, en una madre preguntando por un medicamento, en un trabajador diciendo que el salario no alcanza. Cuando el poder castiga estas conversaciones, la gente aprende a callarse. Y cuando el pueblo aprende a callarse, el gobierno lo llama estabilidad. El quinto elemento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también documenta privaciones prolongadas de libertad, procesos sin garantías suficientes y condenas severas contra personas vinculadas a las protestas. Y no estamos hablando de castigo simbólico. Esta organización recoge condenas de hasta 30 años de prisión relacionadas con gente que estuvieron en el 11 de julio, especialmente en La Guinera, en La Habana. 30 años. Eso es más de lo que dura una generación. Más tiempo del que muchos dirigentes iban prometiendo que ahora sí viene un futuro mejor. Y también está el caso de Joan de la Cruz, quien transmitió en Facebook Live el comienzo de las protestas en San Antonio de los Baños. Fue condenado a 18 años por sedición. Otro caso, Luis Robles Elizástegui, condenado a 5 años de privación de libertad por propaganda enemiga. Es lo que pasó, una protesta individual con un cartel que pedía libertad para el rapero Denis Solís. Cuando un gobierno castiga con años de cárcel a quienes protestan, no está dialogando, está mandando un mensaje. Y el mensaje es, si hablas, te pueden tocar. El sexto patrón es el uso de las leyes y mecanismos para restringir, vigilar y castigar la disidencia, las expresiones críticas y el trabajo de organizaciones independientes. Es una ley que es ambigua, como una red de pesca enorme. No importa si eres periodista, artista, activista, opositor, familiar de un preso político, ciudadano indignado, si el Estado quiere, puede lanzar la red y después decide quién quedó atrapado. El séptimo patrón es el hostigamiento contra los familiares de detenidos o acusados. No basta con castigar a quien protesta. Esto revela algo bien cruel. También se busca castigar al entorno, la madre, el padre, la pareja, los hijos. El mensaje es, no solo te vamos a hacer pagar a ti, también vamos a hacer sufrir a los que amas. Eso no es justicia, eso es control por miedo. Y el octavo patrón son los cortes intencionales o restricciones de Internet durante momentos de protesta. ¿Por qué contar Internet? Porque Internet permite coordinarse, permite grabar, permite denunciar, permite transmitir. Apagar Internet durante una protesta es como apagar las luces en un teatro cuando la obra se pone incómoda. Permite que el mundo vea lo que ocurre. No cambia lo que pasó sobre el escenario, solo dificulta que el público lo vea. Ahora seamos serios. ¿Estados Unidos financia programas relacionados con Cuba? Sí, eso es público. Estados Unidos asiste en la promoción democrática relacionada con Cuba a través de la USAID, ayuda internacional, y el Departamento de Estado y subvenciones vinculadas al National Endowment for Democracy. Esos programas pueden incluir apoyo a la sociedad civil, derechos humanos, información independiente, medios de comunicación, actividades de promoción democrática.
Nadie puede negar eso. No hay que negar lo que está en documentos públicos. Pero aquí no está la pregunta que Díaz-Canel responde con pruebas que pueda verificarse. ¿Existe la evidencia pública de que Estados Unidos pagó específicamente a las personas que salieron a protestar el 11 de julio del 21? No. Los registros de gasto disponibles no muestran un vínculo directo entre los proyectos estadounidenses y la organización o financiación de aquellas protestas. Y esa diferencia importa muchísimo. Una cosa es apoyar un medio independiente, otra es pagar a un ciudadano concreto para que salga a una calle concreta, en una ciudad concreta, a protestar en un día concreto. Para probar eso, haría falta nombres, transferencias, contratos, mensajes, órdenes, testimonios verificables, comunicaciones y procesos judiciales transparentes. No basta con decir, todos son pagados, porque si todo manifestante es pagado, entonces nadie puede tener hambre de verdad. Nadie puede estar cansado de verdad. Nadie puede querer libertad de verdad. Nadie puede tener una opinión propia. Eso no es explicación, es una manera de borrar al ciudadano. Las protestas del 11 de julio no aparecieron por arte de magia. No ocurrieron porque alguien en Washington apretó un botón y dijo, activan las manifestaciones en Cuba a las 3 de la tarde. Las protestas ocurrieron en un contexto que los cubanos conocen demasiado bien. Falta de alimentos, medicamentos, productos básicos, apagones, crisis económica, inflación, caída del poder adquisitivo, falta de perspectiva, restricciones a libertades fundamentales. Un apagón no es propaganda. Una farmacia vacía no es propaganda. Un refrigerador vacío no es propaganda. Una madre buscando medicina para su hijo o un joven que se va para el país porque no ve futuro, nada de eso es propaganda. Si un gobierno necesita explicarlo todo con una conspiración externa, tal vez el problema es que no quiere mirar las causas internas. Es mucho más fácil acusar a Washington que explicar por qué, después de décadas de poder absoluto, tanta gente quiere irse, tanta gente no puede vivir de su salario y tanta gente se siente sin futuro. Culpar a Estados Unidos cumple una función. No solo intenta explicar la protesta, intenta deslegitimizarla. Porque si la protesta es extranjera, entonces el ciudadano deja de ser ciudadano. Su dolor deja de ser dolor. Su reclamo deja de ser reclamo. Su indignación deja de ser legítima. Todo se vuelve subversión. Y así el gobierno no tiene que responder por el apagón, no tiene que responder por la escasez, por el éxodo, por el salario de mierda y menos por la falta de libertades. Solo tiene que señalar hacia afuera. Pero aquí hay una pregunta que deberíamos repetir una y otra vez. Si todos los manifestantes son pagados, ¿quién paga los apagones? Si todos los manifestantes son mercenarios, ¿quién financia la farmacia vacía? Si todos los manifestantes son agentes extranjeros, ¿quién organiza el éxodo masivo? También lo mandó Washington por WhatsApp. Díaz-Canel dice que en Cuba no se reprimen las protestas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documenta patrones de represión, fuerza, intimidación, detenciones arbitrarias, criminalización, condena severa, acosos a familia y cortes de internet. Díaz-Canel dice que Estados Unidos paga a la gente por crear problemas. Estados Unidos sí financia programas de democracia y sociedad civil relacionados con Cuba, pero no hay pruebas verificables de que haya pagado o organizado directamente ninguna protesta. Y esa es la diferencia entre una acusación y una prueba. El poder puede cambiarle el nombre a todo. Puede llamar mercenario al que manifiesta, vandalismo al reclamo, orden a la represión. Puede llamar subversión a la crítica. Pero la realidad sigue ahí. Aunque apaguen internet, aunque llenen las calles con patrullas, aunque llenen los tribunales de expedientes, aunque culpen a Estados Unidos de cada grito de desesperación, una nación no protesta por capricho. Una nación protesta cuando llega al límite. Si crees que este análisis debe llegar a más cubanos o más latinoamericanos, a quien todavía repiten propaganda sin revisar los hechos, comparte este video. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Puede un gobierno decir que no reprime mientras encarcela, criminaliza y acusa de mercenarios a quienes protestan? Suscríbete, activa la campana y envíale este video a alguien que necesite escuchar una verdad simple. El ciudadano que reclama no es automáticamente un enemigo. Y un gobierno que tiene miedo de las preguntas normalmente también tiene miedo de las respuestas.